mismo que está planteando, digamos, el problema de que la política queda sustentada por el poder, es decir, la política, en el sentido de la economía, queda atada al poder, ¿no? Acá lo que se está debatiendo, me parece que debería ser pregunta rápidamente, es de un lado el Estado y de otro lado el mercado libre, ¿cierto? Hay una tensión entre ambos, esto del Estado también y del mercado también. Pero me parece que todo esto que ustedes elogiaron, esta presencia aquí, y mucho más estos 4 millones de personas que caminaron por las calles de Buenos Aires, expresan también en su base, no digo todo, en su base, una ambición, un anhelo, un deseo de participación popular, por decir participación política, ¿no es cierto?, que tenga su juego dentro de este duelo que juegan el Estado y el mercado. En ese sentido, y contra la inflación, digo contra la inflación, para frenar esta inflación que a la larga, digamos así, está devorando de alguna forma, incluso es parte de la asignación universal, y no voy a entrar en los detalles técnicos del asunto, me parece muy complicado, pero sí que imaginan ustedes, cada uno de ustedes, que podría ser esa participación política, esa participación popular, esa participación organizativa que se intentó desarrollar en algunos países en la lucha antiinflacionaria, que no dependa de los organismos del gobierno y que no quede sujeto a la libre orientación del mercado. Es acerca de la imaginación. Creo que no tuvo un gran éxito, ¿no? Pero que yo estaba justamente en Venezuela cuando se largó la idea de los mercados populares, ¿no es cierto? Es una idea, no digo que sea esa, digo, ¿de qué manera podemos participar nosotros, el pueblo, dentro del combate contra la inflación, que no sean los técnicos del gobierno y la libre fuerza del mercado? Esta es la pregunta, por eso planteo la pregunta como ¿qué imaginan ustedes? La estructural que hay entre UNASUR y Mercosur, porque pareciera ser que son dos vertientes distintas de integración regional, compatibles, cuando desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico aparece que en realidad lo que va a marcar en la evolución futura es la enorme contradicción que existe entre ambos caminos. Primero. Segundo, me preocupa mucho cuando se instalan palabras, yo le doy una importancia excesiva al uso de algunas palabras, como mercado, como palabras inevitables. El mercado en realidad es un invento de la prensa neoliberal, del capitalismo salvaje. Acá no hay mercado, acá hay piratas que se apropian de cualquier manera de todo lo que pueden y que en el campo de una política redistributiva, como bien decía Roberto, se quieren quedar con la plata. Yo recuerdo el primer aumento de 100 pesos que le dieron a los jubilados este gobierno, después de años. Fue un disparate en los precios, un alza impresionante, ¿no? Entonces esto es latrocinio. Creo que los economistas a veces dudan mucho en utilizar palabras que son del Código Penal directamente, o por lo menos de un Código Penal mezclado con la ética. Después quería decir, la última cosa que quiero decir es que yo tengo por Alfredo un respeto enorme porque ha sido un abanderado en la lucha contra el neoliberalismo en Argentina y un defensor, pero muy claro y muy eficiente de la política que lleva adelante el gobierno. Creo que él tiene razón en interrogar al Estado, y tiene razón en exigirle al Estado, y tiene razón en hacerse preguntas. Y por último, quiero decir que hay una pregunta que él se hace, y que Valle también le insinúa, es que a mí me queda claro que cuando salieron a cerrar la última etapa del canje, porque ahora resulta que este canje empezó cuando se quiere evaluarlo, se lleva a los valores del canje inicial para darle un poquito más de forma, ¿no? Entonces se dice que vamos a llegar al 90% del canje. Bueno, que a lo mejor es cierto, económicamente es correcto. Pero a mí lo que más me preocupa no son los 1.000 millones de pesos a mendigar, los 1.000 millones de dólares a mendigar. Es aquel concepto que ha abierto el canje, que desaparecido el default,
las empresas nacionales puedan acceder a mercados internacionales a tasas razonables. La experiencia que nosotros tenemos es que cuando nuestras empresas nacionales acceden al mercado internacional a tasas razonables, los trabajadores los terminamos pagando esas deudas que contraen, porque ellos no las van a pagar. Por lo menos estadísticamente esto es lo que ocurre. Quiero partir de una base. Para mí, la política y la economía son sinónimos. Como son sinónimos, y como voy a interpelar al gobierno, voy a marcar desde qué punto lo marco, desde dónde hago la pregunta. Es decir, mi posición, mi identidad política es el peronismo, estructuralmente hablando, y coyunturalmente hablando, me guste o no me guste, es el kirchnerismo. Disculpe la franqueza. La primera pregunta es cortita. Yo tengo una gran cantidad de alumnos por semana. Y los alumnos me hacen una pregunta que no sé qué contestarle cuando yo defiendo el modelo kirchnerista. Clase. Yo voy a dar clase a defender el modelo kirchnerista, no voy a explicar las cuestiones tecnocráticas de la economía. Y la pregunta que me hacen los alumnos, y a ver si alguien me la contesta para que me dé un argumento, es ¿por qué sigue vigente la ley de entidades financieras? El compañero Joe. ¿Y por qué sigue vigente las leyes que hacen al sistema impositivo, que es la base fundamental para una distribución regresiva del ingreso nacional? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto a la fuga de capitales. Yo escribí un artículo que gentilmente me lo publicó Alfredo Sayat, que se tituló, página 12, Reservas evaporadas. Y ahí marcaba que se habían fugado del país desde 2007 a 2009 50.000 millones de dólares. Y que en el mismo balance del Banco Central estipulaba que los pagos, es decir, el cambio de dólar a peso, había sido apenas el 7% de esa cifra. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que la segunda salida del default para dar estímulos para que no exista la fuga de capital? Pero ¿cuáles son los controles para evitar, primero, que alguien se haga de esas divisas y segundo, que después la fugue? Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta más técnica. Acá se habló en todo momento de las tensiones. Indudablemente la economía es una ciencia que está permanentemente atendiendo a distintos niveles de tensiones. Hablamos de tensiones internacionales en el marco del UNASUR, del Mercosur, y también tenemos las tensiones propias internas. Entonces, en esta tensión que significa la distribución de la riqueza y la distribución, la intención de mejorar la participación de distintos sectores en el ingreso, quería saber cómo juega y cuál es la apreciación o cuál es el valor correcto que tendría que tener la moneda argentina en esta situación de tensiones en este momento. Eso que la diga Alfredo. Él plantea que es de carácter estructural, dada la estructura oligopsónica y oligopólica de ciertos sectores estratégicos, y dice que no confía en la inversión privada para poder aumentar esa capacidad instalada y eventualmente plantear cierta competencia dada el carácter oligopólico y oligopsónico. Con lo cual, a mí, lo que yo interpreto es que está planteando un proceso de inversión desde el Estado que diversifique esa estructura. Con lo cual le pregunto al viceministro de Economía qué piensa respecto de eso.